Estamos aquí con Ana como cada lunes y hoy nos va a dar remedios contra el estreñimiento. Ana, muy buenas noches. Buenas noches, Vero. Bueno, a veces parece que el estreñimiento, la gente se puede pensar que puede ser un problema de salud leve, pero se puede convertir, ¿no?, en un problema más grave. Pues sí, bueno, lo normal y todos tenemos en nuestra cabeza que el ir al baño tenemos que ir todos los días, cuando cada uno tenemos un tránsito intestinal diferente. Hay gente que va todos los días, hay gente que va una vez cada 2 días o una vez cada 3 días. Siempre y cuando sea una vez cada 72 horas se considera un tránsito intestinal normal. Cuando ya vamos a evacuar a partir de esas 72 horas ya sí que se considera que una persona puede tener estreñimiento. Entonces hay que intentar corregirlo, sabiendo también de por dónde viene, si puede ser causado por una mala alimentación o porque estamos comiendo mal, porque somos personas muy sedentarias o porque no estamos bebiendo la cantidad de agua suficiente. Si con esas 3 pautas estamos siguiendo, realmente no regulamos el tránsito intestinal, hay que mirar que no sea algo peor que tenga que conllevarnos a ir al médico, porque realmente puede ser causado por alguna afección o alguna patología que tengamos y que nosotros desconozcamos. O sea, en más de 72 horas se convierte ya en... Se considera que es un estreñimiento, sí. La gente, para que se haga una idea, porque hay gente que va todos los días y es que yo, por ejemplo, mi hijo va 2 veces al día, yo solo voy una vez al día, pues porque todos al final es como que tenemos una pequeña báscula en el intestino en el cual cada uno evacuamos cuando llegamos a una cantidad de heces. Yo puede ser que evacúe cuando llego a 200 gramos de heces y otra persona cuando llega a 100. Entonces, dependiendo del tipo de alimentación, cuando generamos esa cantidad de residuos, hasta que nuestro metabolismo no llega a ese cómputo de peso que está acostumbrado, nosotros no evacuamos. Entonces, que la gente que se va una vez cada 2 días, que puede ser que tenga un tránsito intestinal totalmente normal, que no significa que tengamos que ir todos los días para pensar que no somos estreñidos. Hay gente, Ana, que toma laxantes como primera medida. ¿Esto es bueno? Pues claro que no es bueno, porque al final eso además lo que vamos a hacer, siempre y cuando además consideremos lo que son laxantes fuertes o laxantes naturales, que hay que diferenciarlos ahí también, pero no obstante no es bueno abusar de ellos, y menos cuando son medicamentos, porque hacemos que nuestro intestino se vuelva vago, estamos haciendo lo que facilite y que evacúe esos residuos que se están generando en el colon, y nos va a dificultar el que nosotros queramos regular ese tránsito intestinal por nosotros mismos a través de la alimentación o de aumentando un poco nuestra actividad física para no ser sedentario. Entonces, que la gente que conlleve y que tenga cuidadito con los laxantes y no tomarles así al libre albedrío, porque no es algo que vaya en beneficio para la gente. Bueno, pues vamos a dar algunos aquí remedios, alimentos naturales para controlar diariamente y no tener estreñimiento. Bueno, lo primero que para evitar el estreñimiento sería aumentar la ingesta de agua, ¿vale? Hay que pensar que cuando nosotros, por ejemplo, la gente que dice, yo es que como mucha fruta y mucha verdura y me cuesta ir mucho al baño, ¿vale? Todos nos basamos lo que es en la fibra, que es lo que todo el mundo habla, pero esa fibra tiene que ir acompañada de líquido, porque si nosotros lo que hacemos es aumentar el bolo fecal, pero no en peso, sino en tamaño. Yo siempre pongo el ejemplo de un globo. Cuando nosotros hinchamos un globo, pesa exactamente lo mismo, no pesa más. Cuando lo hinchamos de aire, pues es lo mismo. Con la fibra lo que hacemos es aumentar el bolo fecal, pero no aumentarle en peso. Entonces, si lo que hacemos es aumentar lo que es la forma de ese bolo fecal y no hacemos que resbale, lo que vamos a hacer es que se va a atascar. Tenemos que ingerir agua o líquidos. En el caso del agua caliente, como son las infusiones, nos aumenta esa motilidad intestinal para facilitarnos esa evacuación. Un remedio natural que yo muchas veces aconsejo, en consulta la verdad que no lo suelo decir, pero es algo que hemos hablado en muchos congresos y en muchos sitios, es hacer agua con limón y con aceite. Simplemente en un vasito de agua caliente tú echas un limón exprimido o el zumo de un limón y una cucharadita de aceite. Eso lo remueves bien y te lo tomas en ayunas unos 15 o 20 minutos antes de que tú ingieras ningún alimento. Eso te va a facilitar mucho la pérdida y la evacuación de esas heces. Alimentos naturales, ahora que está mucho de moda, la avena, pero la avena también hay que diferenciar si son los copos de avena o el salvado de avena. El salvado de avena directamente va a poder ser en la leche a primera hora de la mañana, pero también lo podemos utilizar en yogures, en ensaladas, en cremas, donde a nosotros nos apetezca. Si utilizamos los copos de avena, tener en cuenta que primero hay que hervirlos, que no hay que consumirlos así sin más en leche o en yogures, porque es igual que si nos consumiríamos la legumbre cruda sin ponerla a remojo o sin hervirla, para que realmente haga ese efecto. Y algo muy efectivo, que es como un laxante natural y se toma como algo muy beneficioso, es la linaza o el lino, que mucha gente lo conoce. A la hora de consumir el lino también es bueno tomarlo a primera hora de la mañana, porque el lino lo que hace es crear una pequeña película, suelta como una pequeña gelatina cuando lo dejamos en un líquido, que crea una película en el intestino, que lo que nos ayuda es eso, a resbalar ese bolo fecal que tenemos y a facilitar la evacuación. El lino hay varias maneras de tomarlo, unos directamente echándonoslo por la mañana en la leche, lo calentamos en el microondas y luego nos lo comemos pues tipo cereales. O también lo que se puede hacer es dejarlo macerar por la noche en agua y por la mañana cuando nos levantemos bebernos ese agua y esas semillas de lino echarlas durante el día pues en yogures o en ensaladas o donde a nosotros más nos apetezca. O si hay gente que tiene un molinillo de café, simplemente que lo muela una cucharada y que se lo añada donde él preferiblemente quiera.
¿Qué te iba a decir? Has comentado las frutas, ¿no? A pesar de que se tomen muchas frutas, si no se toma agua da lo mismo. Hay mucha gente, por ejemplo, que toma un kiwi en ayunas. Esto es lo que siempre se oye, ¿no? Pues bueno, el kiwi, si hacemos referencia a lo que es a la fibra, claro que es bueno. Hay que mirar también qué frutas consumimos en cuestión a los niveles de fibra. El kiwi es muy bueno, pero también tiene muchos niveles de fibra. La pera, que la gente siempre considera como kiwi naranja. La pera, las fresas, la piña, todo eso también nos va a ayudar mucho a ir al baño. Y tener en cuenta que la naranja, que todos tenemos el concepto de, cuando estás estreñido, pues tómate un zumo de naranja en ayunas. Mucho mejor consumirte una naranja en ayunas. Cuando hacemos un zumo, lo que hacemos es que dejamos toda la fibra en el exprimidor. Y si no, esa pulpa que nos queda ahí, añadirnosla al zumo que hemos hecho para realmente aumentar esa ingesta de fibra y que ese bolo fecal aumente. No desechar esa fibra que dejamos nosotros en el exprimidor. Productos que deberíamos de consumir todos los días, ¿no? O estos remedios por lo menos les deberíamos de hacer todos los días. Lo del tema, por ejemplo, del limón con el aceite, pues cuando estamos muy estreñidos, en el caso de que a lo mejor sea un momento puntual, bueno, pues no hace falta hacerlo todos los días. Lo que es la avena o el lino sí que se podría hacer todos los días, porque además tiene más propiedades. El lino tiene ácidos grasos omega 3, tiene un aumento de fibra bastante importante, entonces que tiene otras propiedades muy beneficiosas, siendo cosas naturales que nos podemos beneficiar de ellas. Entonces no haría falta eliminarla. Y para los que les gusten los tés, por ejemplo, Ana, ¿hay algún tema? El té verde se considera como un laxante natural que nos ayuda, pues eso, como a ablandar el bolo fecal y evitar ese estreñimiento que es tan molesto. Entonces la gente que le gusten mucho las infusiones, en ese caso que tome té verde, que es ayuda bastante a la eliminación de ese bolo fecal. Algo que la gente debe evitar, que es algo que no había mencionado, es el tema de las harinas refinadas, la repostería, lo que son los salazones, los rebozados. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos mucho la ingesta de azúcares y de grasas, lo que hacemos es que ese bolo fecal se endurezca, sea mucho más duro, por tanto nos cueste muchísimo más ir al baño y evacuarlo. Entonces, que la gente que sea golosa y que le guste mucho el comer productos refinados, que se modere. Un poquito, ¿no? Bueno, pues esperemos que les hayan servido estos consejos. Vamos a dar un menú para mañana. Pues bueno, en cuestión de desayuno, más o menos como vamos pautando otras veces, pues el vasito de leche, ya sea con café o con colacao, y un trocito de pan con mermelada. Para media mañana, pues unos frutos secos, como son las nueces, que sí que las podemos cambiar pues por avellanas o por almendras, anacardos si nos gustan, o los cacahuetes, siempre que sean en su estado natural, que no sean fritos o con sal. Para comer, pues vamos a poner una ensalada de patata y atún, y te lleva también huevo cocido, que es así como templadita, y así para meter un poquito de cosas verdes y un poquito de proteína, y de segundo un filete de ternera, ya sea ternera blanca o ternera roja. Y de postre unas ciruelas, mira, buenas para el caso del estreñimiento también. Para merendar, pues el cafecito con leche o las galletas o lo que queramos alternar, algún lácteo con alguna galletita o con alguna fruta. Y para cenar una crema de verduras que les podemos añadir un poquito de jamón serrano en taquitos o en láminas. Y de postre, pues un yogur, que podemos poner un yogur de sabor en vez de natural o natural, el que más nos guste. Bueno, pues un menú muy saludable. Ana, mil gracias por acercarte, te esperamos el próximo lunes. Mil gracias a ti, Vero. Nos vamos unos minutos.